Hay una frase que Paco Stanley dijo apenas unas semanas antes de morir, mirando a la cámara con esa mezcla de coraje y cansancio que solo tienen los hombres que ya presienten algo. Le habló directamente a un político, a Cuauhtémoc Cárdenas, entonces jefe de gobierno de la Ciudad de México, y le dijo, palabras más, palabras menos, que la inseguridad se lo estaba comiendo a la ciudad, que ya bastaba de tanta muerte. Nadie podía imaginar, ni él mismo, que esa frase se convertiría en una premonición macabra. Porque el 7 de junio de 1999, el mismo hombre que exigía justicia para los mexicanos terminó siendo una víctima más de la violencia que él denunciaba. Y lo peor, lo que todavía hoy, más de 25 años después, sigue sin tener respuesta, es esto. ¿Quién lo mató? ¿Quién dio la orden? ¿Quién apretó el gatillo? Probablemente estaba mucho más cerca de él de lo que cualquiera se atrevió a imaginar. Tú lo recuerdas, aunque no lo hayas vivido en carne propia. Lo recuerdas por las portadas de TV y novelas que se agotaron esa semana, por las imágenes que interrumpieron la programación normal de Televisa y de Televisión Azteca, por el llanto de una nación entera que veía morir, frente a sus ojos, a uno de los rostros más queridos de la televisión mexicana. Pero lo que quizás no sabes, o lo que el sistema se encargó de que olvidaras, es la traición que se escondió detrás de esa muerte. Una traición que no vino de un desconocido, ni de un sicario anónimo contratado por el narcotráfico. Una traición que, según muchos que conocieron a Paco de cerca, tuvo nombre, apellido y una cercanía imperdonable con la víctima. Hoy te voy a contar esa historia completa, desde el principio, sin cortes, sin maquillaje, sin el silencio cómplice que durante años protegió a los verdaderos responsables. Quédate hasta el final, porque hay un detalle, uno solo, que cuando lo escuches, te va a cambiar para siempre la forma en que ves esta historia. Piensa en tu propia infancia o en la de tus padres, si eres de los que crecieron viendo la televisión mexicana de los 80 y los 90. Piensa en esas tardes en las que la familia entera se sentaba frente al aparato, cuando todavía existía eso que hoy parece casi mítico. Un programa que veía absolutamente todo el país al mismo tiempo, sin controles remotos saltando de canal en canal, sin pantallas individuales, sin distracciones. Paco Stanley pertenecía a esa generación de comunicadores que construyeron ese ritual colectivo. Su risa, su manera de hablar, su picardía sin vulgaridad, formaban parte del paisaje sonoro de millones de hogares mexicanos. Por eso, cuando murió, no murió solamente un hombre. Murió un pedazo de la memoria compartida de todo un país. Y por eso también, cuando empezaron a salir a la luz los primeros nombres de sospechosos, cuando la prensa rosa de la época, esas revistas que se peleaban en los puestos de periódicos, empezaron a publicar teorías cada vez más oscuras. La sociedad entera sintió que algo mucho más profundo se estaba resquebrajando. No era solamente un crimen, era la confirmación de que ni siquiera los ídolos más queridos estaban a salvo de la traición de los suyos. Francisco Jorge Stanley Albaitero nació el 3 de julio de 1942 en la Ciudad de México, en una época en la que el país todavía soñaba con la gloria del cine de oro, cuando Pedro Infante y Jorge Negrete llenaban las salas y la radio era la ventana al mundo para millones de familias mexicanas. Paco creció en ese ambiente, rodeado de artistas, de locutores, de gente de espectáculo, porque el entretenimiento corría por sus venas desde niño. Su propia sobrina, Rocío García Stanley, ya trabajaba con él en programas infantiles de radio, cuando ambos eran apenas unos jóvenes soñadores. Pero antes de convertirse en el comediante que millones de mexicanos amarían, Paco hizo algo que pocos recuerdan hoy. Estudió la licenciatura en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México y complementó su formación con estudios en Psicología, Mercadotecnia y Publicidad. Un hombre preparado, inteligente, que entendía los resortes de la comunicación mejor que casi nadie en su generación. Pero el destino, o quizás la vocación verdadera, lo llevó por otro camino. En 1969 se inició en la radio, en la estación XEX,
participando en noticiarios y en programas de corte cómico donde su ingenio natural para la improvisación empezó a notarse. Fue el comienzo de una carrera que duraría 30 años y que terminaría de la forma más brutal posible. Aquellos eran años en los que la radio todavía tenía un peso enorme en la vida cotidiana de las familias mexicanas. Un momento en el que un buen locutor podía convertirse en compañía diaria de millones de personas sin que nadie le hubiera visto jamás el rostro. Paco entendió rápido ese poder. Entendió que la audiencia no perdona la falsedad, que la gente humilde y trabajadora de este país sabe distinguir, casi por instinto, entre quien realmente los quiere hacer reír y quien solamente los usa para llenar un espacio publicitario. Y él, con esa mezcla de picardía capitalina y calidez casi paternal, supo ganarse ese cariño genuino. No fue un golpe de suerte. Fue años de trabajo, de programas modestos, de horarios de madrugada, de aprender el oficio desde abajo, mucho antes de que su nombre significara algo para nadie fuera de los pasillos de la estación de radio. Imagina por un momento la década de los 70. Televisa, la empresa que entonces dominaba por completo la televisión mexicana, lo contrató en 1974 para el Canal 4, donde participó en el programa Nuestra Gente. De ahí en adelante, Paco Stanley se convirtió en un rostro constante de la pantalla chica. Alegrías de mediodía, Divertidísimo, La Mujer Ahora y en 1982, El Club del Hogar, donde compartió créditos con el comediante Francisco Fuentes Madaleno. Cada programa era un peldaño más en una carrera que crecía sin pausa. En 1986 llegó a conducir La Carabina de Ambrosio y, a finales de ese mismo año, en pantalla, la sección de espectáculos de Televisa, un espacio donde Paco empezó a mostrar algo que después sería central en toda esta historia: su cercanía con el mundo del chisme, de la farándula, de los secretos que se cuentan entre bambalinas. Entre 1988 y 1991, condujo Sonrisas y Sorpresas, mezclando noticias con comedia, un formato que en ese entonces resultaba novedoso y que consolidó su fama como un comunicador versátil, capaz de hacer reír al público un minuto y de darle información al siguiente. Pero fue en 1995 cuando Paco Stanley alcanzó la cúspide absoluta de su carrera, con un programa que hasta el día de hoy sigue siendo recordado con nostalgia por quienes crecieron viéndolo: Pácatelas. A su lado estaban dos hombres que se convertirían en piezas fundamentales de esta historia, para bien y, como descubrirás, también para mal. Uno era el comediante Benito Castro. El otro era un joven talentoso, carismático, con una energía escénica que complementaba perfectamente el estilo desenfadado de Paco: Mario Besares. Juntos formaron uno de los tríos más exitosos de la televisión mexicana de los 90. El rating los acompañaba semana tras semana. La gente en la calle repetía sus frases, sus chistes, su forma particular de hablar. Mario Besares, al que todos apodaban cariñosamente Mayito, se ganó al público como el fiel escudero de Paco, el que siempre estaba ahí, el que reía sus bromas, el que lo acompañaba a todas partes. Nadie, absolutamente nadie, hubiera imaginado en ese momento que ese mismo hombre, años después, sería señalado por buena parte del país como el responsable de entregar a su amigo, a su mentor, a la muerte. Detente un momento a pensar en la dinámica que se construyó frente a las cámaras durante esos años. Paco Stanley era la cabeza, el nombre en el título del programa, el que negociaba los contratos y ponía la cara ante los directivos. Mario Besares era su sombra alegre, su complemento perfecto, el que hacía el papel de torpe entrañable, mientras Paco lo corregía entre risas. El público amaba esa dinámica precisamente porque parecía genuina, porque parecía una amistad real y no un simple libreto de televisión. Y probablemente, en muchos sentidos, sí lo era. Pero el mundo del espectáculo mexicano tiene una regla no escrita que pocas veces se dice en voz alta. Cuando dos hombres comparten reflectores durante años, tarde o temprano surgen las comparaciones,
los celos silenciosos, las preguntas incómodas sobre quién realmente sostiene el programa y quién solamente lo acompaña. No estamos afirmando que existiera un rencor secreto entre ambos. Lo que sí sabemos, porque quedó documentado después, es que las autoridades, cuando buscaron un móvil para el asesinato, no dudaron ni un segundo en apuntar hacia esa cercanía, hacia esa convivencia diaria, como si la intimidad profesional fuera por sí sola motivo suficiente de sospecha. Pero antes de llegar ahí, tenemos que hablar de la primera gran traición de esta historia. Y no es un asesinato. Es algo más sutil, más propio del mundo del espectáculo mexicano, donde la lealtad siempre ha sido una moneda de cambio. En 1998, después de un recambio en la dirección de Televisa, Paco Stanley tomó una decisión que en ese entonces sacudió a la industria. Se fue de la empresa que lo había hecho famoso, la casa que durante casi 25 años había sido su hogar, para irse a la competencia, a Televisión Azteca, a la empresa de Ricardo Salinas Pliego. Para el México de los 90, este movimiento no era cualquier cosa. Televisa y Televisión Azteca eran, literalmente, dos mundos enfrentados, dos sistemas que se disputaban la atención de millones de espectadores, y cambiarse de bando era visto casi como una traición ideológica, como abandonar una familia por otra. Paco se llevó con él a Mario Besares y al periodista de espectáculos, Jorge Gil, y juntos estrenaron, el 15 de diciembre de 1998, un nuevo programa, una tras otra, título que hacía referencia a una de las frases más célebres del propio Paco. El programa tuvo éxito, pero también generó fricciones. Hubo quien lo acusó de deslealtad. Hubo ejecutivos de Televisa que jamás le perdonaron el brinco a la competencia. Y en este ambiente de rencores, de negocios y de egos heridos dentro del mundo del espectáculo mexicano, hay quien asegura que se sembró la primera de las semillas que, meses después, germinaría en tragedia. No olvides que estamos hablando de una época en la que cambiarse de televisora era, literalmente, cambiarse de bando en una guerra silenciosa que se libraba todos los días en el rating, en las portadas de las revistas de espectáculos, en los pasillos donde se decidía quién subía y quién bajaba de la gracia del sistema. Televisa había construido su imperio durante décadas, gracias a figuras como Paco Stanley, gente que le daba identidad popular a la pantalla, que conectaba con el mexicano de a pie, con el taxista, con la señora que veía la novela de las 3 de la tarde mientras planchaba. Que un hombre de ese peso decidiera irse a la competencia no era un simple movimiento de negocios. Era, para muchos dentro de la propia empresa, una traición en toda regla. Y en el mundo del espectáculo mexicano, las traiciones de negocios rara vez se olvidan, se guardan, se archivan y a veces, cuando menos lo esperas, regresan a cobrarse de las formas más inesperadas. Hay un dato que muy pocas personas conocen y que hoy, con la distancia del tiempo, adquiere una dimensión escalofriante. Brenda Besares, esposa de Mario, le advirtió a su marido, antes de que todo esto ocurriera, que no trabajara con Paco Stanley. No sabemos con exactitud qué intuición tenía esa mujer, qué percibía ella que otros no veían, pero el hecho de que esa advertencia haya quedado registrada en la memoria familiar y que después se haya vuelto pública, resulta perturbador. ¿Era solamente la preocupación de una esposa por los excesos del mundo del espectáculo? ¿O había algo más, algo que Brenda Besares intuía sobre el entorno peligroso que rodeaba a Paco Stanley? Porque circulaban rumores, algunos confirmados después por la propia investigación oficial, sobre una vida privada de Paco mucho más oscura de lo que su imagen pública de comediante familiar dejaba entrever. Se hablaba de una presunta adicción a la cocaína. Se hablaba de presuntos vínculos con el narcotráfico. Se hablaba de romances extramaritales que, de haberse hecho públicos en vida, hubieran destruido la imagen de hombre de familia que Televisa y Televisión Azteca habían construido con tanto cuidado durante años. El sistema, ese aparato mediático que fabrica ídolos y los protege mientras generen dinero, sabía muchas cosas sobre Paco Stanley que jamás dejó salir a la luz. Y ese silencio cómplice,
Ese pacto tácito de no hablar de lo que ocurre detrás de cámaras es una de las traiciones más antiguas y más despiadadas del espectáculo mexicano. Ahora, prepárate, porque vamos a llegar al momento que cambió todo. Al momento que convirtió a un comediante querido en una leyenda trágica y a sus colaboradores más cercanos en sospechosos de la peor traición imaginable. El lunes 7 de junio de 1999 comenzó como cualquier otro día de trabajo. Paco Stanley llegó temprano a las instalaciones de Televisión Azteca para grabar su programa una tras otra, acompañado, como siempre, de Mario Besares y de Jorge Gil. Nada en ese día auguraba lo que estaba a punto de suceder. Nadie notó nada extraño en el ambiente. No hubo amenazas previas conocidas. No hubo llamadas anónimas que hicieran encender las alarmas. No hubo ese presentimiento de película que después, en retrospectiva, todo mundo jura haber sentido. Fue un lunes de trabajo normal, con las mismas rutinas de siempre, con las mismas bromas de siempre entre los tres compañeros que llevaban meses compartiendo el mismo set, el mismo maquillaje, el mismo café antes de salir al aire. Al terminar la transmisión, el pequeño grupo decidió ir a desayunar, como lo hacían con frecuencia, a un restaurante ubicado sobre el periférico sur de la Ciudad de México, un lugar llamado el Charco de las Ranas. Mario Besares se quedó un momento adentro, en el baño. Paco Stanley, Jorge Gil y uno de los escoltas del conductor salieron primero y se dirigieron hacia la camioneta en la que Paco solía trasladarse. Y fue justo ahí, en el estacionamiento de ese restaurante, mientras esperaban dentro del vehículo, cuando ocurrió lo impensable. Un grupo de hombres armados se acercó sin previo aviso y comenzó a disparar. Más de 20 detonaciones en cuestión de segundos. Paco Stanley recibió 4 impactos de bala directamente en la cabeza. Murió prácticamente en el acto. Jorge Gil resultó herido en una pierna, pero sobrevivió. En el lugar también perdió la vida un transeúnte que nada tenía que ver con el ataque, una víctima colateral de esta locura. Y otras 2 personas resultaron heridas. Los responsables huyeron sin dejar rastro. En cuestión de minutos, tanto Televisa como Televisión Azteca, las 2 televisoras más poderosas y más enfrentadas del país, interrumpieron su programación normal para dar la noticia. Por primera vez en mucho tiempo, el país entero, sin importar de qué lado de la pantalla estuviera, lloró al mismo tiempo. Esa misma noche, cientos de personas se congregaron afuera de la funeraria donde velaban el cuerpo de Paco Stanley. No solo lloraban, gritaban consignas. ¡Ya basta!, coreaban, en un clamor colectivo contra la inseguridad que se había vuelto insoportable en la Ciudad de México de finales de los 90. El propio Jacobo Zabludovsky, la voz más respetada y más histórica de la televisión mexicana, se unió públicamente a ese reclamo. La muerte de Paco Stanley dejó de ser solamente la tragedia de una familia, de un gremio, de una televisora. Se convirtió en el símbolo de un país que sentía que la violencia ya no respetaba absolutamente a nadie, ni siquiera a sus ídolos más queridos. Imagina, por un instante, la escena afuera de esa funeraria. Gente de todas las edades, muchos de ellos con los ojos hinchados de tanto llorar, sosteniendo fotografías recortadas de revistas, veladoras improvisadas, flores compradas de camino porque no alcanzaron a comprarlas antes. No era el tipo de duelo reservado que se guarda puertas adentro. Era un duelo colectivo, ruidoso, casi desesperado, como si al gritar juntos «ya basta», pudieran, de alguna manera, devolverle la vida al hombre que tantas tardes les había regalado una sonrisa gratuita en medio de jornadas laborales agotadoras. Y mientras el pueblo lloraba en la calle, dentro de las oficinas de la Procuraduría ya se armaba, en silencio, la maquinaria que en cuestión de días convertiría a los compañeros más cercanos de Paco Stanley en los principales sospechosos de su asesinato. Pero aquí es donde la historia deja de ser solamente una tragedia y se convierte en algo mucho más oscuro. Porque las autoridades de la entonces Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, en lugar de buscar hacia afuera, hacia el crimen organizado, hacia posibles enemigos externos de Paco Stanley, decidieron mirar hacia adentro, hacia el círculo más íntimo del conductor.
hacia las personas que se sentaban a su lado todos los días, que reían sus chistes, que compartían con él horas y horas de trabajo y de amistad. La sospecha recayó de manera brutal e inmediata sobre Mario Besares, sobre el propio Mayito, el hombre que durante años había sido presentado ante el público como el mejor amigo, el fiel compañero, casi un hermano menor de Paco Stanley. El 22 de junio de 1999, apenas 15 días después del asesinato, Mario Besares fue detenido en el Hotel San Juan de la Ciudad de México. Lo señalaron como uno de los posibles autores intelectuales del crimen, argumentando que existían contradicciones en sus declaraciones ante el Ministerio Público. Imagina el peso de esa acusación. El hombre que el país entero había visto reír al lado de Paco Stanley durante años, de pronto convertido, ante los ojos de la opinión pública, en el posible traidor que había entregado a su amigo. Poco después, el 19 de agosto de 1999, fue detenida también Paola Durante, la edecán y bailarina del programa, una joven que hasta ese momento era conocida solamente por su participación decorativa en la producción, y que de la noche a la mañana pasó a ser señalada como parte de una presunta trama criminal vinculada al narcotráfico. Un tercer detenido, Erasmo Pérez Garnica, apodado El Cholo, un hombre con antecedentes penales en Estados Unidos que había regresado recientemente a México, completó el trío de sospechosos que, según las autoridades, habría orquestado el asesinato. Detente a pensar en la velocidad de todo esto. 15 días. Eso fue lo que tardó el aparato de justicia mexicano en pasar de investigar un crimen callejero, un ataque armado en un estacionamiento, a señalar directamente al mejor amigo de la víctima como presunto autor intelectual. Ninguna investigación seria, ninguna pesquisa criminal compleja se resuelve genuinamente en 15 días. Y sin embargo, la opinión pública, hambrienta de respuestas rápidas, empezó a devorar cada nueva declaración de la Procuraduría como si fuera la verdad absoluta. Las revistas de espectáculos de la época, esas mismas que durante años habían publicado fotografías de Paco Stanley, sonriente en eventos, en bodas, en premiaciones, ahora llenaban sus portadas con los rostros angustiados de Mario Besares y Paola Durante, bajo titulares que ya los condenaban antes de que existiera siquiera un juicio formal. El público, acostumbrado a ver esas mismas caras hacerlo reír semana tras semana, ahora las miraba con una mezcla de morbo y desconfianza que ninguno de los dos pudo controlar. ¿Y de dónde salió esta acusación? Aquí está uno de los giros más indignantes de toda esta historia. La principal fuente que señaló a Besares y a Durante como los autores intelectuales del crimen fue un hombre llamado Luis Gabriel Valencia, quien se encontraba preso en el reclusorio Oriente por sus vínculos con los hermanos Amezcua, líderes del cártel de Colima. Desde su celda, Valencia llamó a la Procuraduría y aseguró que tanto Besares como Durante formaban parte de la trama que había asesinado a Paco Stanley. Con esa sola declaración, la vida de dos personas quedó destruida. Meses en prisión. Una humillación pública sin precedentes. Y aquí viene el detalle que te prometí al principio de esta historia, el que cambia por completo la manera de entender lo que pasó. El 1 de abril del año 2000, frente a las cámaras de Televisa y de Televisión Azteca, Luis Gabriel Valencia confesó que todo lo que había declarado en agosto de 1999 era falso, que había mentido, que había sido obligado a inventar esa acusación por las propias autoridades del Distrito Federal. Escucha bien esto, porque es el corazón asqueroso de toda esta historia. El sistema, la propia Procuraduría encargada de impartir justicia, presuntamente presionó a un testigo para que fabricara una traición que jamás existió, con tal de tener un culpable rápido que calmara a una sociedad enfurecida. Mario Besares y Paola Durante no fueron traicionados solamente por un preso que mintió. Fueron traicionados por el propio aparato de justicia mexicano, el mismo que debía protegerlos,
el mismo en el que millones de personas seguían confiando después de ver televisión toda su vida. Durante casi año y medio, Mario Besares y Paola Durante vivieron el infierno de la prisión mexicana, cargando sobre sus hombros la sospecha de haber asesinado a su propio amigo, a su propio jefe. Besares mismo relató, años después, cómo fue su llegada al reclusorio. Lo obligaron a desnudarse, a hacer sentadillas. Sufrió violencia física. Lo subieron hasta el tercer piso donde lo separaron de los demás detenidos relacionados con el caso. Paola Durante, por su parte, vivió un calvario todavía más cruel. Otras internas la amenazaban de muerte durante las madrugadas, gritándole que le iban a hacer justicia a Paco Stanley, llegando incluso a cantarle canciones burlonas mientras la amenazaban con un sartén en la mano. Imagina el terror de esa joven, encerrada, señalada por un crimen que no cometió, viviendo con miedo genuino de que otras reclusas decidieran hacer justicia por su propia mano. Y lo más doloroso, lo que Paola Durante confesó años después entre lágrimas, fue el momento en que su propia madre fue a visitarla a la cárcel, y ella le suplicó que no le contara nada a su hija pequeña, que la niña jamás se enterara de dónde estaba realmente su mamá. Piensa en el peso de esa escena. Una mujer joven, que apenas unos meses antes bailaba frente a las cámaras de un programa de entretenimiento familiar, encerrada ahora en un reclusorio, rogándole a su propia madre que mintiera, que inventara cualquier historia con tal de que su hija no supiera que su mamá estaba presa, acusada de haber participado en el asesinato de un hombre al que ella respetaba y con quien había trabajado codo a codo. No hay guión de telenovela, por más melodramático que sea, que logre capturar el dolor real de una madre pidiendo protección para su hija desde el otro lado de una reja. Brenda Besares, esposa de Mario, contó también que la primera vez que visitó la cárcel fue el shock de su vida. Una frase que resume, mejor que cualquier análisis, lo que significaba para estas familias enteras cargar públicamente con la sospecha de haber traicionado y asesinado a un ser querido, mientras en privado luchaban simplemente por sobrevivir el día a día dentro de un sistema penitenciario que no perdona, y mucho menos perdona a quienes la prensa ya ha condenado de antemano. El tiempo pasó, la presión mediática continuó, y finalmente, el 25 de enero del año 2001, a las 2:22 de la tarde, Mario Besares recibió la noticia que había esperado durante 1 año y 7 meses. Quedaba en libertad. El juez determinó que no se habían acreditado los delitos que se le imputaban. Afuera del juzgado lo esperaban unos 40 seguidores que habían llegado a mostrarle su apoyo. «Estoy feliz y doy gracias a Dios porque es justicia divina», dijo Besares, todavía detrás de la rejilla del juzgado, antes de reencontrarse con su familia esa misma tarde. Paola Durante fue liberada casi al mismo tiempo, gracias a una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que detectó contradicciones y anomalías graves en la acusación de la Fiscalía. Ambos salieron libres de todo cargo. Ambos fueron, legalmente, absueltos por completo. Pero aquí está la parte más amarga, la más injusta, la que verdaderamente demuestra cómo funciona el sistema del espectáculo y de la justicia en este país. Aunque Mario Besares y Paola Durante fueron declarados inocentes ante la ley, jamás fueron completamente absueltos ante los ojos del público. La sombra de la sospecha los siguió durante los 25 años que han pasado desde entonces. Cada entrevista, cada aparición televisiva, cada nuevo proyecto que emprendieron, estuvo marcado por la misma pregunta implícita flotando en el aire. ¿Habrán tenido algo que ver? El propio Paul Stanley, hijo de Paco y hoy una figura reconocida de la televisión mexicana, ha declarado públicamente que, en su opinión, Mario Besares salió de la cárcel por falta de pruebas, no porque fuera inocente. Imagina cargar con esa sentencia moral durante el resto de tu vida, sin importar lo que digan los tribunales. Y este es, quizás, el punto más incómodo de toda esta historia.
el que nadie quiere decir en voz alta frente a las cámaras. En México, muchas veces, la absolución legal no significa absolutamente nada frente a la condena popular. Puedes salir libre de un juzgado. Puedes tener en tus manos un papel oficial que certifica tu inocencia, y aún así pasar el resto de tu existencia cargando con la mirada de sospecha de tus propios compatriotas. Eso les ocurrió a Mario Besares y a Paola Durante. Ambos siguieron trabajando en el medio del espectáculo. Ambos reconstruyeron, como pudieron, sus carreras. Pero ninguno de los dos logró jamás quitarse de encima esa etiqueta invisible que los acompañó a cada entrevista, a cada proyecto, a cada nueva oportunidad frente a las cámaras. El público mexicano, ese mismo público que los amó durante años como parte del elenco cómico más querido de la televisión nacional, jamás terminó de decidir si realmente les creía su inocencia, o si simplemente había decidido seguir consumiendo su trabajo a pesar de la sombra que cargaban encima. Y aquí llega uno de los giros más extraños, casi surrealistas, de toda esta historia. Décadas después, en el año 2024, Mario Besares y Paola Durante coincidieron en un mismo reality show de convivencia, La Casa de los Famosos México. En un momento del programa, cuando ambos fueron separados de otros concursantes y encerrados temporalmente en una habitación como parte de la dinámica del show, Paola Durante volteó a ver a Mario Besares y le dijo, entre la broma y la ironía más amarga posible, nos volvieron a encerrar. Dos personas que habían pasado año y medio de sus vidas presas, acusadas de un crimen que jamás cometieron, riéndose ahora frente a las cámaras de un programa de entretenimiento, de la misma palabra que definió el momento más oscuro de sus vidas. El karma, o la vida misma, tiene una forma particular de recordarnos que ciertas heridas jamás cierran del todo, aunque decidamos convertirlas en chiste para sobrevivir. Ese mismo año 2024, 25 años después del asesinato, Amazon Prime Video estrenó una serie que reconstruyó todo este caso, titulada ¿Quién lo mató?, con actores como Diego Boneta, Belinda y Luis Gerardo Méndez, dándole rostro a esta tragedia que sigue fascinando y doliendo al público mexicano. Existe también un documental, El Show, Crónica de un asesinato, donde los propios protagonistas de esta historia, incluyendo a Besares y a Durante, narraron con sus propias voces el infierno que vivieron. Y sin embargo, después de todas estas producciones, después de todos estos años, después de toda la información que se ha revelado, hay una pregunta que sigue sin respuesta y que probablemente jamás la tendrá. ¿Quién ordenó realmente la muerte de Paco Stanley? Las autoridades manejaron dos líneas de investigación principales, una por venganza personal y otra por un presunto ajuste de cuentas relacionado con el crimen organizado, según consta en un análisis publicado por la revista jurídica de la propia Universidad Nacional Autónoma de México. Pero ninguna de las dos líneas llegó jamás a una conclusión definitiva. Hasta el día de hoy, oficialmente, se desconoce quiénes fueron los autores materiales e intelectuales de este crimen. Corría a finales de los años 90, un México que apenas empezaban a asomarse a una nueva era política, con un partido histórico perdiendo terreno por primera vez en décadas y con una capital que crecía más rápido de lo que sus propias instituciones podían controlar. La inseguridad, ese fantasma que Paco Stanley denunció públicamente semanas antes de morir, no era una percepción exagerada de la prensa amarillista. Era una realidad que ya se había cobrado miles de víctimas anónimas, gente sin cámaras ni reflectores, cuyas muertes jamás llegaron a ocupar una portada de revista. Lo que hizo distinto el caso de Paco Stanley fue precisamente eso, que por primera vez, la violencia descontrolada que azotaba silenciosamente a millones de familias mexicanas tocó, de manera brutal y pública, a uno de los rostros más queridos de la televisión nacional. Y cuando eso ocurre, cuando la tragedia baja de la pantalla y se convierte en sangre real derramada en un estacionamiento cualquiera, el aparato de poder necesita,
con urgencia casi desesperada, mostrarle al país que tiene control de la situación. Necesita un culpable. Y cuanto más rápido aparezca ese culpable, mejor. Aunque ese culpable termine siendo, como ocurrió aquí, la persona equivocada. Detente un segundo y piensa en esto. Un hombre que dedicó 30 años de su vida a hacer reír a millones de mexicanos, que construyó su fama desde la humildad de la radio hasta la cima absoluta de la televisión nacional, terminó acribillado en la puerta de un restaurante, sin que jamás se supiera con certeza quién dio la orden. Y las personas más cercanas a él, las que compartían su vida diaria, sus programas, su intimidad profesional, terminaron siendo señaladas, encarceladas, humilladas públicamente, para después ser liberadas sin que la sospecha desapareciera jamás por completo de la mente colectiva. ¿Fue Mario Besares realmente capaz de traicionar a su amigo, a su mentor, al hombre que le dio una de las oportunidades más grandes de su carrera? ¿O fue él también una víctima más de un sistema que necesitaba culpables rápidos y rostros conocidos para calmar la furia de un país aterrado? La verdad, como suele suceder en este negocio despiadado del espectáculo mexicano, probablemente jamás la sabremos con certeza absoluta. Lo que sí sabemos, lo que la historia de Paco Stanley nos deja como enseñanza amarga, es que la fama, ese brillo que tanto deslumbra desde afuera, tiene un precio altísimo. El precio de vivir rodeado de personas cuya lealtad jamás puedes estar completamente seguro de conocer. El precio de que, cuando algo sale mal, el sistema entero prefiera fabricar un culpable conocido antes que admitir su propia incompetencia. El precio de que, incluso después de ser declarado inocente por la ley, la sospecha pública te siga como una sombra el resto de tu vida. Paco Stanley murió sin saber quién realmente lo traicionó. Sus colaboradores más cercanos vivieron años enteros pagando por un crimen que la justicia mexicana jamás pudo probarles, mientras los verdaderos responsables, quienesquiera que hayan sido, caminan libres hasta el día de hoy, protegidos por el mismo silencio cómplice que ha caracterizado tantos casos sin resolver en la historia de este país. Quizás el verdadero karma de esta historia no sea el castigo de un culpable identificado, porque ese culpable jamás apareció. Quizás el verdadero karma sea que, 25 años después, todavía estemos aquí contando esta historia, buscando respuestas que nunca llegaron, recordando a un hombre que hizo reír a un país entero y que terminó siendo la prueba más dolorosa de que, en el mundo del espectáculo mexicano, la línea entre el amigo más cercano y el traidor más despiadado puede ser mucho más delgada de lo que cualquiera de nosotros, sentados cómodamente frente a nuestra televisión, jamás quisiéramos imaginar. Piensa en los hijos de Paco Stanley, en Paco Jr., en Leslie, en Paul y en el pequeño Paco Stanley Solís, creciendo bajo la sombra permanente de un padre convertido en símbolo nacional de una tragedia sin resolver, obligados durante toda su vida adulta a responder preguntas sobre un crimen que ellos tampoco pueden explicar del todo. Piensa en Mario Besares y en Paola Durante, hoy ya mayores, todavía apareciendo en programas de espectáculos, todavía siendo invitados a recordar, una y otra vez, el peor capítulo de sus propias existencias, como si el país entero necesitara reabrir esa herida periódicamente para recordarse a sí mismo que la justicia, en este país, no siempre llega, y cuando llega, muchas veces llega tarde, incompleta o simplemente equivocada. Piensa en Jacobo Zabludovsky, en aquellas voces que se unieron al clamor de justicia en 1999, muchas de ellas hoy ya fallecidas, que jamás alcanzaron a ver resuelto el caso que tanto indignó a su generación. Y piensa, finalmente, en ti, en este momento, escuchando esta historia 25 años después de que ocurriera. Porque si algo nos enseña el caso de Paco Stanley, es que la fama no protege a nadie de la traición, que el cariño del público no es garantía de seguridad,
y que el sistema, ese entramado de televisoras, procuradurías y silencios cómplices que fabrica ídolos y los desecha según le convenga, rara vez busca justicia verdadera. Busca, casi siempre, la versión más rápida y más conveniente de la verdad. Paco Stanley murió sin saber quién lo traicionó realmente. Nosotros, 2 décadas y media después, seguimos sin saberlo tampoco. Y esa quizás sea la traición más grande de todas. No la del amigo, no la del colaborador, no la del testigo que mintió bajo presión, sino la del propio sistema que decidió, desde el primer día, que nunca íbamos a conocer la verdad completa. Esa es la historia de Paco Stanley. La historia de un ídolo querido, de una amistad puesta bajo sospecha y de un país entero que, hasta el día de hoy, sigue esperando justicia. Cada 7 de junio, cuando se cumple un año más de aquel asesinato, algún medio de comunicación recupera fotografías de archivo. Alguna revista dedica un par de páginas a recordar la fecha. Y en redes sociales resurge, por unas horas, el nombre de Paco Stanley entre los temas del día. Y cada vez, sin excepción, alguien pregunta lo mismo que se preguntó desde el primer momento. ¿Quién realmente lo mató? La respuesta, 25 años después, sigue siendo la misma que el primer día. No lo sabemos. Puede que nunca lo sepamos. Y esa incertidumbre eterna, ese vacío que ninguna investigación logró llenar, es quizás el monumento más honesto que le podían dejar a la memoria de un hombre que dedicó su vida entera a llenar de risas las tardes de un país que, al final, no supo protegerlo ni de sus enemigos, ni de las sospechas sobre sus propios amigos.